19, en el Arco del Triunfo se celebra el desfile de la Victoria, pero la aviación ha sido olvidada. Es una injusticia. Al sargento piloto Charles Godefroy se le ocurre algo disparatado: pasar con su caza un Nieuport por debajo del arco. Y lo consigue. Historia de la aviación. Episodio tercero: la travesía del Atlántico. ¿Y ese avión que los alucinados londinenses ven pasar un día bajo el puente de la Torre de Londres? Y luego Védrines, uno de los más populares aviadores franceses, el as de las misiones especiales durante la guerra, aterriza sobre el tejado de unos grandes almacenes de París. Todos los pilotos sueñan con estas hazañas. La guerra ha terminado y con ella también termina la gloria en el cielo. Pilotos militares inactivos solo saben hacer una cosa: volar. De modo que en todas partes, pero sobre todo aquí en los Estados Unidos, van de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, arriesgando su vida frente a un público a menudo escaso o ante las cámaras de los noticieros cada vez más exigentes. A esto habían llegado los aviadores. Como dicen los norteamericanos, es duro ganar $1. Al día siguiente de rodar estas imágenes, estos dos acróbatas, Locklear y Elliot, no consiguen asirse al ala del avión, se estrellan contra el suelo. Sin embargo, nada parece suficiente. El público reclama emociones más fuertes. Ya no hay guerra que se las proporcione. Las mujeres se apuntan. Mabel Cody intenta subirse a un avión desde un coche de carreras. ¿Lo conseguirá? Cuidado con las ruedas. En cuanto a Lillian Boyer, va más allá de los límites de la audacia o de la inconsciencia. Finalmente se llega a la pura locura. Estos insensatos se lanzan con su avión directamente contra una casa. Sin trucos, los muertos son de verdad. ¿Por qué? Frank Talman tal vez sea el último y único superviviente de aquellos chiflados. Durante años ha recreado como especialista de cine peligrosas acrobacias aéreas. Aunque siempre se salvó, ha dejado una pierna en el camino. En cambio, su mejor amigo, el más grande de los pilotos de cine, Paul Mans, no tuvo tanta suerte. Es cierto que soy el último superviviente, dice Frank Talman. El último que hizo este tipo de trabajo. Al público le gusta, les cita. Pero prefiero con mucho que me recuerden por recuperar aviones y no por destrozarlos. En sus hangares cerca de Hollywood, Talman conserva listos para volar toda clase de aviones de los tiempos heroicos, porque el cine desde sus inicios ha gustado de las aventuras aéreas. ¿Cuántas películas se han filmado sobre los primeros héroes del cielo, sobre los pilotos de guerra? Recuerden, Los Ángeles del Infierno, Solo los ángeles tienen alas, La patrulla del amanecer.
Las más hermosas de estas películas las dirigió este hombre, Howard Hawks, que entrevistamos en su refugio de California. Para él, desde el primer momento se produjo un flechazo entre el cine y la aviación. Es cierto, dice Hawks, sobre todo porque era algo nuevo. Al cine siempre le atrae lo nuevo. A mí me apasionaba volar. He tenido 15 o 20 aviones a lo largo de mi vida. Yo mismo he construido 2 o 3 y he participado en competiciones. Incluso llegué a ganar algunas. Estas competiciones eran audaces carreras de velocidad entre unos postes de señalización. Se organizan a partir de 1919. Howard Hawks llevó allí a su amigo William Faulkner, que escribió entonces una de sus obras maestras en la cual contaba esta insensata experiencia. Tras los cazas se piensa en los bombarderos. Aquellos enormes aviones diseñados para recorrer largas distancias tampoco tenían ya nada que hacer. Surge entonces otra idea igual de audaz: cruzar el Atlántico. Sí, desde 1919 se sueña en atravesar el océano con estos monstruos de tela y madera. ¿Cómo? El historiador de la aviación Edmond Petit nos lo explica. Hay varias maneras de cruzar el Atlántico. Lo ideal es lo que llamamos ortodromia, es decir, el arco de círculo máximo, 5.600 kilómetros. Por razones de seguridad conviene pasar por las Azores y por Lisboa. Son 6.400 kilómetros. Otra forma de buscar seguridad es alejarse lo menos posible de la costa, es decir, volar por Groenlandia, Islandia e Irlanda. Unos 6.800 kilómetros. Esta segunda ruta es la que eligen 2 ingleses, John Alcock a la izquierda y Arthur Brown a la derecha. Su aparato, un bombardero, el Vickers Beamy, 6 toneladas, 2.300 litros de combustible, 2 motores Rolls-Royce, 360 caballos y equipado con una radio primitiva. El 14 de junio de 1919, Alcock y Brown despegan de Terranova. Enseguida tropiezan con su peor enemigo. El mal tiempo, un temporal horrible. Tenían que volar prácticamente a ras de las olas. Además, la radio se estropeó. Así que intentaron volar por encima de la capa de nubes para poder seguir guiándose por el sextante. De una travesía de 16 horas y 12 minutos, permanecieron 12 horas y 57 minutos sobrevolando las aguas y pilotando siempre casi sin visibilidad. Aunque extenuados, llegan a Irlanda. Han destrozado el avión, pero han vencido al Océano Atlántico. Para 1919 era toda una hazaña. Hoy ya nadie se acuerda de ello, aunque durante aquel breve verano Alcock y Brown fueron los hombres más famosos de Inglaterra. El secretario de Defensa, Winston Churchill, les entrega el premio de 10.000 libras ofrecido por el Daily Mail. A continuación, John Alcock exhibe orgulloso una saca con 197 cartas traídas a Europa desde América. Un auténtico filón para los coleccionistas. Pero sobre todo, una gran idea nueva: el transporte de correo. Desde los primeros meses de 1919, la aviación militar británica organiza un verdadero servicio de correos que enlaza París y Londres con unos de Havilland DH-4. Se trata también en este caso de utilizar los excedentes de hombres y aviones. El éxito es inmediato y el servicio inglés de correos pronto toma el relevo. En Estados Unidos, William Boeing, 40 años, que ya demuestra ser un gran constructor de aviones, monta una línea a lo largo de la costa del Pacífico. Aquellas primeras hazañas y el servicio regular de correos pronto llevaron a otra idea: el transporte de pasajeros. Pero ¿estaría el público dispuesto a subirse a un avión? No del todo. Habrá que esperar unos años antes de que el público diga: voy a viajar en avión. Habrá que esperar bastante. Esta es la razón por la que se crean campañas de promoción. ¿Qué es lo que vemos en este cartel? Vemos a un burgués de la época mirando los aviones y preguntándose qué actitud tomar respecto a ellos. Y el fantasma de Joseph Proudhon, el burgués de 1842, retrógrado, de ideas preconcebidas, le dice: yo tampoco creía en el ferrocarril en 1842. Hay que convencer al público de que sencillamente es posible.
Así nace en 1919 en Le Bourget una compañía de vuelos a la carta y bautizos del aire. La compañía aérea francesa. Jean Fontaine fue su primera azafata de vuelo. Tenía un trabajo difícil, empezaba por convencer a los pasajeros para que subieran al avión. Los empujaba poco a poco hasta que les hacía subir. Aunque estaban asustados, al final subían. Tenían que subir. Durante el vuelo yo pasaba algunas veces a la cabina con el piloto y veía a los pasajeros y las caras que ponían. Y les decía: mire, ahí abajo están viendo el campo de Le Bourget. Lo que ven allí más lejos es Gonesse y también se ve la Torre Eiffel, porque volábamos bastante alto. Había que explicarles todo. Lo más difícil era conseguir que vencieran su miedo. Era difícil infundirles un poco de confianza en la aviación. ¿Y usted no tenía miedo? No, no tenía miedo. A ver qué remedio. Tendría a veces sobresaltos, ¿no? Bueno, sobresaltos sí hubo, desde luego, que yo notara, pero no muchos. Por ejemplo, Era parte del trabajo. Verá, había algunos pilotos con los que sí me gustaba volar. No me importaba, igual que en ciertos aviones, pero había otros en los que no me hacía mucha gracia volar porque sabía que no eran muy fiables. A veces los pilotos no eran muy allá, y además algunos aviones, los aviones de la guerra del 14, para serle sincera, tampoco. Recuerdo cuando el Goliath clavó el morro sobre la pista con 12 pasajeros a bordo. Bourget era el piloto, los pasajeros estaban dentro amontonados. Abrimos la puerta, los cargamos sobre nuestras espaldas para bajarlos y les dolía todo el cuerpo. Les llevamos al pabellón Paul Bert. Una señora decía: me han roto el vestido. No se preocupe, señora, le compraremos otro, se lo pagaremos. No escatimábamos nada. Era parte de la publicidad. A la compañía no le importaba pagar. Luego les llevamos al pabellón Paul Bert para que se les pasara un poco el susto, porque en realidad estaban perfectamente. Afortunadamente, el avión era formidable. Bourget, el piloto, estaba muy molesto. Ahora recuerdo que en cierta ocasión un avión perdió su hélice en pleno vuelo sobre París. ¿Sabe lo que el piloto les dijo a los pasajeros? Era Logiot, un hombre extraordinario. Se acercó a ellos y les dijo: la aviación es algo maravilloso, sobre todo cuando deja de hacer tanto ruido. Estos fantásticos pilotos como Boulard, el primero en realizar el trayecto París-Bruselas, acaban por arrastrar tras de sí a todo el mundo. Y se crean las primeras líneas regulares a Bélgica e Inglaterra. Vuelos regulares a Londres. No era tarea fácil. Les vamos a contar uno de aquellos vuelos. Aquel día en este Farman Goliath iban el piloto Dieudonné Constant, un principiante, y su mecánico Maurice Bellon, que nos habla. Pedimos el parte meteorológico. Amenazaba mal tiempo. Llegamos a la aduana. Cuando íbamos a salir, vimos que solo había un pasajero, una periodista sueca, y 1.100 kilos de paquetes. Así que nuestra pasajera se instaló como pudo en medio de esos 1.100 kilos de paquetes. Eso sí, podía ir sentada, pero rodeada de bultos. Despegamos y tardamos cerca de 1 hora en llegar. Casi 1 hora en llegar a Beauvais, que estaba a solo 60 kilómetros del punto de salida. Estábamos atrapados en medio de unas ráfagas casi sin poder avanzar. Y nos aproximamos a Pointe. Mientras sobrevolábamos Pointe, detectamos fuga de aceite. Miramos a ambos lados y vimos que el aceite empezaba a desparramarse por uno de los motores. Desde luego, en el peor momento. Aterrizamos en Pointe, nuestra primera escala. Todo bien. Solucionamos el problema y volvimos a despegar. Recorrimos unos 40 kilómetros más hasta Abbeville y nos dijimos: quizás en vuelo rasante sobre el mar lleguemos al otro lado. Dejamos atrás Abbeville, seguimos, y yo veía a mi pasajera que miraba abajo. Probablemente pensaba en lo que tardaba en verse la costa. En efecto, en París le habían dado un folleto de la compañía en el que se afirmaba que el vuelo de París a Londres duraba 2 horas y media. Ya llevábamos 2 horas y media volando y aún nos faltaba mucho para llegar a Londres. Al llegar a Boulogne tuvimos que dar media vuelta.
Sobrevolamos un mar blanco de espuma y volvimos a Abbeville. Allí tuvimos que aterrizar con viento de cola. Estaba helando, hacía frío y se estaba haciendo de noche. Así que suspendimos el vuelo. Nuestra pasajera se bajó. La dejamos al cuidado de la mujer del vigilante, que la ayudó a entrar en calor, mientras Coste y yo revisábamos todo. El agua, el aceite. Lo teníamos que cambiar todo antes de irnos a descansar. También teníamos que echar gasolina. Eso hicimos. Ya era muy tarde cuando terminamos de hacerlo todo, incluyendo revisar y repostar el tanque. Pero ni siquiera había gasolina suficiente para llegar hasta Londres. Nos dijimos, no importa, conformémonos con lo que hay y volveremos a repostar en Lille, al otro lado. De modo que, por la mañana temprano, despertamos a nuestra pasajera y volvimos a salir. La volvimos a instalar en medio de sus paquetes y emprendimos viaje. Así eran nuestros viajes. Conseguimos cruzar, pero por los pelos. Teníamos que echar gasolina en Lille. Aterrizamos, repostamos, estábamos echando gasolina y en aquel momento detectamos otro problema en uno de los motores. Tuvimos que suprimir un cilindro de los 9 que tenía. De modo que volábamos con 9 cilindros en un lado y 8 en el otro. Despegamos todavía bajo la tormenta de nieve y no hacía más de 10 minutos que volábamos a ras de tierra sobre la campiña inglesa, cuando allí, encima de sus pequeños prados, el motor de 9 cilindros, el bueno, se paró en seco. No teníamos elección. Al suelo allí mismo. Vimos un pequeño prado que no parecía demasiado malo. Pensamos que podríamos aterrizar correctamente, pero por desgracia, a medida que nos aproximábamos, nos íbamos dando cuenta de que había una valla que dividía el prado en dos. Continuamos la aproximación, pero conforme nos acercábamos más, me daba cuenta de que era una valla enorme, hasta que vimos que estaba hecha de traviesas de ferrocarril. Segamos con las alas las traviesas y el avión aterrizó sobre el morro clavándolo en tierra. Allí estábamos, Coste y yo, inspeccionando las inmediaciones, las dos hélices rotas, el morro de Goliat aplastado y nuestra pasajera que había conseguido salir. La situación era esta. La gente de los alrededores acercándose y curioseando. Nosotros, Coste y yo, inspeccionando y haciendo inventario de los daños para poder llamar a Londres y dar parte de lo ocurrido. Nuestra pasajera había conseguido salir. La habían ayudado a salir. Se había sacudido el polvo. Había recuperado su maleta. Se presentan 2 policías ingleses. Nos toman declaración. Hablamos de una pasajera. ¿Qué pasajera? Ya no hay pasajera. Preguntan a la gente que estaba allí, que dice, la pasajera, pero si se marchó hace ya rato. Se marchó y ya no se la volvió a ver. Era su 4º aterrizaje desde que salimos de París. Supongo que al vernos a Coste y a mí resolviendo todo tipo de problemas del aparato en las horas anteriores, debió asustarse. Debió temer que fuéramos capaces de poner aquello en marcha de nuevo y despegar. No le volvimos a ver el pelo. Y pronto llega una nueva generación de aviones más seguros, como este Lioré Olivier 213 de 6 toneladas para 12 pasajeros. Un confort sorprendente para la época. En sus mullidos sillones de cuero las damas apenas se sobresaltaban en el momento de despegar. Enseguida las animaba la llegada del ayudante de vuelo con las primeras comidas en pleno cielo. La aviación comercial había nacido de verdad. Todo era posible, bailar en pleno cielo y beber, como decía Jean Cocteau, el alcohol de las atmósferas. Se aterrizaba sobre la pista de hierba del aeródromo de Croydon, cerca de Londres, al cabo de 3 horas de vuelo y por 550 francos de la época. Carísimo. De unas decenas de pasajeros en 1919 ya son más de 5.000 los transportados en 1922. Todo está por inventar. Los carritos de equipaje, la aduana y en los precarios aeródromos solo un esbozo de servicio de policía. Un tablón de anuncios de una sencillez conmovedora. Pero las compañías empiezan a multiplicarse, como vemos en estos carteles conservados en el Museo Air France. Jean Brun lanza las líneas Farman hacia el norte de Europa. Albert Gaucher reagrupa en Erunión las líneas entre París y Londres. Albert Delaine anima a la franco-rumana a extender sus servicios por Europa Central. A su muerte le sustituye el gran Maurice Noguet.
En un Blériot Spat con capacidad para 4 pasajeros, Nogué abre la línea de Bucarest. Con el trimotor Caudron, la línea se prolonga hacia Varsovia. Es el primer transportista occidental en aterrizar en Moscú, el 16 de noviembre de 1924. Aquel Moscú que acaba de salir de la guerra civil. Ahora se propone ir aún más lejos, hacia Saigón. Así nacerá Air Orient. Pero la compañía francesa más famosa, con razón o sin ella, es la línea Latécoeur, la futura aeropostal. Todo comenzó aquí, en Toulouse, el día de Navidad de 1918. La ciudad no ha cambiado gran cosa. Probablemente era como hoy, un día soleado, y el Capitolio mostraba su bello tono rosa. Toulouse tenía todas las premisas para fundar allí una línea aérea. Condiciones meteorológicas favorables, una ubicación geográfica privilegiada y una fábrica de aviones allí mismo. Latécoeur tenía la idea de enlazar Europa con Sudamérica, transportando correo. Como primera etapa había que llegar a Marruecos. ¿Con qué avión? El Breguet 14. Los había a millares en los excedentes de guerra. Es un buen avión, pero no es demasiado arriesgado para lanzarse a recorrer tales distancias con un monomotor. Para llevar a cabo semejante empresa, Latécoeur, el financiero, contrata a un antiguo oficial piloto de guerra, Didier Duras. Manejará con mano de hierro a los aviones y a sus tripulaciones. Los hombres vivían en este hotel cerca del Capitolio, hombres como Alexandre Bayle y Jean Dufour. Era un hotel que regentaban 3 solteronas muy amables. Un coche solía venir a recoger a los pilotos por la mañana. Eran muy indulgentes con nosotros, que éramos muy ruidosos. Veían marchar a los jóvenes pilotos de la línea aérea con el corazón siempre encogido. Llegaban al campo mezclados con el resto del personal bajo la fría neblina del amanecer. Ah, aquella pista de Montaudran, con su vieja manga veleta. Cuántos recuerdos, cuántas emociones para los escasos supervivientes del aeropostal. Por desgracia, no quedan más que ellos dos. Y también uno de los ayudantes de Duras, el señor Moine, que nos evoca a aquellos primeros pilotos de la línea. ¿Quiénes eran? Eran antiguos pilotos de guerra. Estaban acostumbrados a enfrentarse con éxito a las dificultades. Los señores Bayle y Dufour estaban entre los pilotos. Fui piloto de caza y me licencié. Conocí a Didier Duras 2 meses antes del armisticio. Me contrató entre los primeros, es decir, en el año 21, en las líneas Latécoeur. En esta entrevista realizada en 1964, Duras daba la clave de sus relaciones con los nuevos pilotos. Entre todos encontrábamos soluciones. Para ello, cuando un piloto nuevo llegaba a Montaudran, le hacíamos pasar al taller donde trabajaba codo con los mecánicos. Una dura escuela. A Duras no le gustaban los acróbatas. Un periodo de prácticas pringándose bien de grasa le sentará como la seda a estos cabezas locas. Duras quiere formar tripulaciones, un método que valoran los mecánicos, como el señor Casaña. Entonces no se hacían diferencias entre el piloto y el mecánico. Lo que Duras insufló fue un verdadero espíritu de equipo. Creó toda una mística en la línea y otra mística del servicio postal. Esa es, en pocas palabras, la clave de todo lo que hacía Duras. Su idea maestra, la mística del correo. En nombre de esta mística murieron 100 hombres. Hay que ir hacia allí, hay que conseguir llegar, corriendo riesgos inauditos. ¿Para quién? ¿Por qué? Para el correo. Alexandre Bayle por poco tampoco lo cuenta. Un día volaba muy bajo a lo largo de las costas españolas porque el tiempo era malo. Se rompió una biela y se declaró un incendio a bordo. Me posé en el mar. Traté de nadar. Llevaba puesto un mono grueso que me permitía flotar, pero no avanzar. Afortunadamente, un pesquero español me avistó y me rescató.
Unos días más tarde, llegué a Toulouse y me presenté al señor Dora, que me preguntó, ¿ha tenido que hacer un aterrizaje forzoso? Dije, no, he tenido que amerizar, señor director. Me dijo, ¿y por qué? Porque tuve una avería. Afortunadamente, los restos del avión fueron recuperados y se comprobó que la biela había roto parte del cárter. Pero de no haber sido por esta evidencia, tal vez me hubiera tomado por un farsante. ¿Despedía a los pilotos? Sí, eso les ocurría a muchos. Los que no eran serios y no se habían tomado a pecho la mística del correo, como decíamos entonces, no duraban mucho tiempo. Creo que es merecida la fama de duro que se me atribuye. Lo he sido toda mi vida. No he esperado a llegar a edad madura para reflexionar sobre ello. He hecho a menudo examen de conciencia y tengo la impresión de haber sido siempre riguroso. Y lo fue. Él creó una leyenda para la historia, la de la línea aérea, la del correo. Una leyenda y un ejemplo imborrables. Un día se sumarán a él personajes extraordinarios, Mermot, Guillaumet, Saint-Exupéry, pero esta es otra historia sobre la que volveremos. En 1925 las líneas aéreas avanzaban todavía a duras penas contra viento y marea, contra la montaña y el mar, mientras en otras partes de Europa se creaban nuevas compañías. La KLM pretende llegar hasta Batavia, en las islas holandesas. En cuanto a los belgas, crean por su parte las líneas aéreas del rey Alberto y llegan hasta aquí, el corazón de África. Con las rutas del cielo, la vieja Europa ha encontrado un nuevo aliento colonial. Las Imperial Airways británicas lanzan sus enormes Argosy y Handley Page, que llevan hasta 20 pasajeros a la India, a Singapur, a Australia. Para los dirigentes soviéticos también la aviación es el futuro. Muy pronto organizan una compañía aérea, la Drobolet, cuyos primeros aparatos en servicio son proporcionados por los alemanes, unos Junkers F-13, el primer avión de línea realmente moderno, enteramente metálico, con su característica chapa ondulada. Este será el primer gran esfuerzo de los soviéticos. Conquistan su espacio, pero quieren ir aún más lejos. En 1925 organizan un gran raid aéreo, el Moscú-Pekín, inaugurando esa línea al mismo tiempo que hacen una sonada gira de propaganda a bordo del avión bautizado Comité Revolucionario de Siberia. Y así los pueblos del este, los mongoles, descubren tanto el avión como los soviets. Los pilotos Smith, Gromov y Tomaszewski han recorrido 12.000 kilómetros, una hazaña. Al llegar a China a finales de 1925, demuestran que la Unión Soviética no estaba ausente de la competición que apasiona al mundo, los grandes raids aéreos. Los grandes raids, una fantástica aventura, la epopeya del siglo XX. Hay que imaginarlos en sus cabinas abiertas, volando por etapas de 20-30 horas de vuelo, como los hermanos Smith que van de Inglaterra a Australia. Como los portugueses Cabral y Coutinho, los primeros que atraviesan el Atlántico Sur. Como los italianos Ferrarín y Asiero, que son los primeros en ir a Japón. Otro italiano, Pinedo, vuela de Roma a Tokio vía Australia, y dos franceses, el popular Pelletier d'Oisy, conocido como Pívolo, y su mecánico Bazin, consiguen hacer París-Tokio. Con un avión que marca época, el Breguet 19, un avión muy bueno que utilizan también los dos aviadores japoneses Abe y Kabashi, que llegan a París después de haber sido los primeros en ejecutar el trayecto directo París-Tokio. Llegará el día en que estos esfuerzos sean inútiles. No acabaríamos de citarlos a todos. Los que han abierto las líneas de África, como el belga Thieffry o Dañó. Los que intentaron y lograron dar la vuelta al mundo, los americanos Douglas. Y los que conquistaron el polo, Amundsen, Floyd Bennett o el almirante Byrd. 1920-1926, cuántas hazañas. ¿Pero por qué? ¿Por dinero? Sin duda.
Por prestigio nacional, también. Los aviadores a menudo son militares y vuelven a buscar la gloria en el cielo. Pero es también una nueva forma de exploración, de conquista, de superación de uno mismo. Eso es lo que aportaba la aviación en aquellos tiempos. Nada detiene a los hombres en su a veces insensata carrera hacia el progreso. El estadounidense Rodman en su cohete sale en 1920 a la conquista del espacio. Un último beso, un último adiós, y encaramado en lo alto de su barril de pólvora se dispone a entrar en la historia. Los años 20 son realmente locos en lo que se refiere a la aviación. Se inventa cualquier cosa. De nuevo en Estados Unidos, este es el Flying Butcher, el carnicero volador. Se trata de una bicicleta a reacción. El fundamento es sencillo. Basta con correr tras ella con una caja de cerillas y encender la mecha del cohete en el momento preciso. Este genial inventor neoyorquino está convencido de que desde su rampa va a ascender a la gloria. Y este otro quiere revolucionar el vuelo vertical. Aquí la mayor de las locuras, una locura genial, el Capronísimo, la gigantesca realización del ingeniero Caproni de 1921. Un hidroavión de 26 toneladas, 10 metros de altura, 30 metros de envergadura, 3 fuselajes, 8 motores y 9 alas. El destino de aquella máquina increíble nos lo cuentan la hija y el hijo del célebre constructor italiano. ¿Cuánto se ha hablado del Capronísimo? Mi padre empezó pensando en un avión para 500 personas en 1915. Hizo un montón de dibujos, croquis. Finalmente, en 1920, hizo aquel otro avión, el Capronísimo, para 100 personas, que volarían en él sentadas como en el tranvía. Para él volar era muy sencillo. Coger un avión era como coger el tranvía. El 4 de marzo de 1921, en el Lago Mayor, tienen lugar las pruebas de la máquina con la que Caproni quiere cruzar el Atlántico. En el segundo vuelo se habían cargado muchos pequeños sacos de tierra como lastre, que no iban sujetos. Mi padre, que no estaba, llegó en el último momento desde Milán. Había huelgas. 1921 era un momento terrible para Italia. Cuando el avión inició el despegue, los sacos de arena se fueron a la cola. Y así, a los 30 metros, cayó. Se hundió en el lago. El avión quedó casi destruido. El intento había sido un fracaso desde el punto de vista práctico, pero sin duda un éxito muy grande desde el punto de vista técnico, porque mi padre demostró que se podía volar en un avión con una carga equivalente a 100 pasajeros. Los años 20 están marcados por un sueño, el vuelo directo sobre el Atlántico, de Nueva York a París sin escalas, la última gran aventura. En 1926 el francés René Fonck es el primero en probar suerte. Con su radiotelegrafista Clavier, su mecánico Islamov y su copiloto Corten, Fonck decide salir el 21 de septiembre de Nueva York a bordo de este trimotor Sikorsky de 1200 caballos. As de ases de la aviación militar francesa durante la guerra, 75 victorias, un piloto infalible. 6 de la mañana. Fonck tiene dificultades para despegar. El avión lleva demasiada carga, 9.000 litros de gasolina. Recorre toda la pista, la agota. Fonck tira inútilmente de la palanca. Y se produce el horror.
De entre las llamas sacan a Fonck y a su copiloto milagrosamente ilesos, pero sus compañeros perecen carbonizados. Otro as francés, Charles Nungesé, y su navegante François Colly se preparan 6 meses más tarde para intentar la travesía. Un nuevo episodio de esta lucha que apasiona al mundo. Curiosos y periodistas hacen guardia en Le Bourget. Entre ellos un cámara de los noticieros, René Brut, que hoy vuelve con nosotros a la cabecera de pista de Le Bourget. Era lo mismo todos los días. Nos decían, oh, lo sentimos, no será hoy. Pasábamos allí la noche, ya que el despegue tenía que ser al amanecer, pero siempre se aplazaba. Así día tras día. Finalmente nos enteramos de que a Nungesser y Colly se les había acabado el dinero. Tenían que salir. Deciden salir la mañana del 8 de mayo de 1927. Frío amanecer, luz inquietante. Nungesser ha hecho pintar sobre el fuselaje una calavera. Era su distintivo durante la guerra, pero ahora añade una nota más a la sensación de inquietud que experimentan todos los presentes en el momento del despegue. El avión, un prototipo Levasseur, también está tremendamente cargado, más de 4.000 litros de gasolina. La tragedia de Fonck está en la mente de todos. ¿Conseguirá despegar este pájaro blanco? A las 5:20 Nungesser despega. Ahora tendrá que enfrentarse con su motor Lorraine de solo 450 caballos a las terribles corrientes de aire, casi siempre contrarias, que hacen que la travesía en sentido París-Nueva York sea más difícil que en sentido inverso. Y salen por la ruta que se han marcado, es decir, el arco del círculo máximo, pasando por Terranova hasta Nueva York. En París todos esperan. Ante las sedes de los periódicos matutinos se ha ido congregando una gran muchedumbre. El primer teletipo ha llegado a las 6:04. Acaban de sobrevolar Étretat, a 200 metros de altitud. Después el silencio. 24 horas de silencio. Todo París espera noticias. Los periódicos también. Y por fin llegan las noticias que ocupan los titulares de la época. Lo han conseguido. Pese al lujo de detalles, fotos incluidas, la noticia es falsa. Este es sin duda uno de los más sonados fiascos periodísticos de toda la historia. El pájaro blanco, Nungesser, Colly no han llegado a Nueva York. Jamás llegaron. ¿Qué pasó? No tienen radio, así que no pueden comunicar su posición. Los medios de navegación de que disponen son muy limitados. Se contaron gran cantidad de historias, también falsas, sobre botellas en el mar y recuperación de restos de su avión. Todo ello era absolutamente falso. ¿Dónde cayeron? ¿Cerca de Terranova por una tormenta? Quizá. ¿En el Canal de la Mancha? Es posible. En definitiva, el misterio persiste hoy. Pero nada detiene aquella loca carrera. Muerte tras muerte, catástrofe tras catástrofe. 10 días después de la tragedia del pájaro blanco, un pequeño avión vuela dificultosamente sobre el Atlántico. Para colmo de locura, el piloto va solo a bordo. Se llama Charles Lindbergh. Tiene 25 años. Es un antiguo piloto de las Fuerzas Aéreas norteamericanas. También él ha sido acróbata, luego piloto de correos con una regularidad que le ha valido toda clase de felicitaciones. Un buen piloto que sueña con la gloria, cruzar el Atlántico, de Nueva York a París sin escalas. Tras muchos esfuerzos, consigue reunir los $15.000 necesarios para financiar la operación. Quizá, mientras lucha contra el viento, piensa en los banqueros de San Luis que le han adelantado el dinero. Por eso el avión lleva este nombre, Spirit of St. Louis, el espíritu de San Luis. Ha costado $10.000. 4.000 el motor Wright de 237 caballos. 6.000 la estructura hecha de madera y tubos de acero cubiertos de tela. Peso total 2 toneladas. Una pequeña máquina, 8 metros de largo, 14 metros de envergadura, construida por la Sociedad Ryan de San Diego, en California. John van der Linde era jefe de talleres en la empresa Ryan. Hace 50 años, John van der Linde le presentó el avión a Lindbergh. Abrió la frágil puerta de tela.
Le enseñó el cuadro de mandos rudimentario y las llaves de paso que permitían trasvasar combustible de un depósito a otro. Demasiados instrumentos, dijo Lindbergh, quiten unos cuantos. Fuera el indicador de nivel de gasolina, nunca funciona. Prefiero consultar mi reloj y calcular personalmente el consumo de gasolina. Lindbergh supervisó todo el trabajo, hizo colocar los mandos a su antojo e insistió sobre todo en que su asiento de mimbre fuera lo menos confortable posible, así no corría peligro de dormirse. Lo más inverosímil en este avión es la ausencia total de visibilidad delantera. Por ello, Van der Linde construyó una especie de periscopio que da una vaga idea de lo que pasa delante del motor. Es todo lo que se ve. Para aterrizar ha de mover el avión hacia todas partes para ver mejor a través del pequeño visor. Y si no hay nada enfrente, mucho mejor. Llega a Nueva York el 12 de mayo. El avión ya está listo para la gran travesía. Apenas han transcurrido 3 meses desde el acuerdo de Lindbergh con los financieros. Necesitamos 60 días para construir este avión, trabajando día y noche. Estábamos preocupados por todos los que también se estaban preparando para sobrevolar el Atlántico. Estaba en juego un premio de $25.000. En el mismo campo, 2 hombres más también esperan un parte meteorológico favorable. Clarence Chamberlain, un piloto muy conocido, y Richard Byrd, con la aureola de sus hazañas en el polo. Lindbergh recibe contrariado la visita de su madre, que no le oculta su preocupación. Finalmente, decide no esperar más partes meteorológicos. El 20 de mayo al alba hace llenar sus depósitos. 2,5 toneladas de gasolina, más peso que el del propio avión. Lindbergh lo ha sacrificado todo por la gasolina. Por eso ha insistido en volar en solitario. En adelante le llamarán el loco volador. No lleva paracaídas, algunos bocadillos y un poco de agua. 7 horas 54 minutos. Llega el momento. Lindbergh no ha dormido en toda la noche. Piensa en los que se estrellaron sin poder despegar por el peso del combustible. Cuando despegó y consiguió dejar atrás los árboles del final de la pista, todos suspiramos de alivio y fuimos a celebrarlo a Broadway. Van der Linde estaba confiado, había hecho un buen trabajo. Y el motor Wright, maravillosamente puesto a punto, funciona a la perfección. Al principio todo va bien, ya que cuenta con puntos de referencia en tierra que no dejará de sobrevolar hasta Terranova. Sobre el océano, la cosa se pone seria. Pero sigue adelante, en línea recta. La ruta que se había marcado era la más directa posible. El arco de círculo máximo. Al llegar más o menos al punto sin retorno, es decir, donde por última vez se puede elegir entre seguir o dar la vuelta, todo va bien. Pero justo en ese preciso instante comienza a llover. Después de Terranova, aguanieve, granizo, un espantoso temporal, tormentas de nieve, una capa de nubes que comienza a una altura de 15 metros y que llega hasta los 3000, intenta sobrevolarla, pasar por encima, intenta pasar por debajo y al final, con ayuda de los instrumentos, consigue atravesarla. Hace más de 20 horas que está metido en esta lata, los ojos pegados a los instrumentos en medio del estruendo del motor. Se inclina constantemente sobre las llaves de la gasolina. Lucha contra el sueño. Una preocupación le atormenta. Saber si la brújula funciona bien, si no ha equivocado el rumbo. En cualquier momento, se dice, me quedo dormido con los ojos abiertos, consciente, pero sin poder evitarlo. A punto ha estado de precipitarse al mar. Cuando reacciona está solo a 1,50 m de las olas. En plena tormenta. Tira de la palanca y se salva. En ese momento es cuando siente que lo va a lograr.
Se tranquiliza. Mira a su alrededor. Ha visto un pequeño pesquero. Entonces baja, lo sobrevuelan círculos y pregunta por Irlanda. Aquella gente no le contesta. No le han oído o creen que se trata de una broma. Nadie contesta. Recupera su rumbo y por fin encuentra un punto de referencia. Ha llegado a Irlanda. Lleva luchando 30 horas. Un último esfuerzo y avistará las costas de Francia. Le Bourget, sábado 21 de mayo de 1927. Nadie se atreve todavía a creerlo. La radio difunde los últimos teletipos. Ha dejado atrás Irlanda. Está sobrevolando Inglaterra. Es increíble. La muchedumbre empieza a testar el pequeño aeródromo. A ella se suman periodistas y cámaras de informativos como René Brut. Estaba empezando a oscurecer, por lo que todos los cámaras que estábamos allí nos consultamos. ¿Qué hacemos? Dijimos, ¿encargamos un grupo electrógeno? Era una novedad en aquella época. Pudimos conseguir permiso para colocar los focos y esperamos. Se encienden los focos, el gran decorado ya está listo. La masa de gente es enorme, 100.000 personas en Le Bourget. Pasa el tiempo. Empiezan a hacerse preguntas. ¿Y si se trata otra vez de falsas noticias? Entre la muchedumbre, muchos aficionados a la aviación, entre ellos Jean-Claude Aetz, que jugará un gran papel en nuestra historia. En aquel preciso momento empezaba a estar harto. Las 10 de la noche y todavía nada. Como todos aquellos parisinos, el joven Aetz se impacienta. Habíamos echado a perder la tarde. Una tarde en que tenía lugar el estreno de Ben-Hur en el cine de la Madeleine. En fin, un sábado perdido. De repente, a las 22 horas y 10 minutos, justo a esta hora, en aquella penumbra, tal como ahora, oigo un ligero zumbido encima de nuestras cabezas. Es un avión que llega en dirección sur. Inmediatamente salto la valla y echo a correr en la penumbra hacia este avión que veo posarse a lo lejos, la cola y el tren de aterrizaje al tiempo, como un profesional, aunque se nota que desconoce la pista. En este momento, los focos empiezan a barrer el terreno y ¿qué es lo que veo a 30 o 40 metros? El espíritu de San Luis. Mientras le estoy hablando ahora, 50 años después, aún se me ponen los pelos de punta. Loco de alegría, pegué un salto. Corrí tras él. Rodaba lentamente y pude agarrarme al borde izquierdo del avión, al lado de la carlinga. Vi el cristal corredizo. Tiré del cristal y fui el primero del viejo mundo en respirar el olor a aceite caliente en la oscuridad, en ver el perfil de sus instrumentos iluminados y en cogerle la mano gritándole: «Ha llegado, ha llegado. Es usted el primer hombre del mundo que consigue llegar a Le Bourget». Se lo dije con todas mis fuerzas. Le cogí una mano y se la besé. Debió pensar, he caído en un manicomio. Y noté que estaba pasando mucho calor. Le quité su gorro forrado, aún siento en los dedos aquellos cierres, y le quité el gorro, aunque él no quería. Forcejeamos, por así decirlo, pero yo tiré más fuerte, coloqué su gorro bajo el brazo y pensé, esto es un recuerdo tan bueno como el sombrero de Napoleón. 22 horas 20 minutos. Limber acaba de aterrizar tras 33 horas y 30 minutos de vuelo. La muchedumbre ha desbordado el muro formado por la policía. Nada puede detenerla. Limber, aterrorizado, ve cómo estos millares de personas se precipitan sobre su avión, empiezan a desgarrar la tela del revestimiento, quitan piezas del motor. Alguien roba su diario de a bordo. De hecho, nunca se pudo recuperar este documento tan valioso. Dos aviadores franceses de Troyes y Delage consiguen sacar a Limber de su avión, rescatarle de la exaltada muchedumbre y llevarle a un hangar. En esto, alguien señala a un periodista norteamericano y grita: «Es él, es Limber». El pobre periodista es inmediatamente subido a hombros y llevado por la marea humana al aeródromo. El embajador de Estados Unidos está allí esperando asustado. Ve aparecer delante de él a un personaje que grita: «Yo no soy Limber». Es incomprensible. ¿Quién ha aterrizado? ¿Será otra falsa alegría? Nadie entiende nada. Entonces Jean-Claude Aetz interviene.
Pero yo tenía la prueba, así que fui hacia el embajador. Le enseñé el gorro de aviador a un caliente. Dentro ponía Boston y le dije, su hijo ha llegado, está aquí, está aquí. Cogí el gorro, la ventana estaba abierta, era el mes de mayo, hacía buen tiempo. Estábamos en el primer piso de Le Bourget y salí a la ventana con mi abrigo de cuero, despeinado y todo, y enseñé el gorro. Recibí entonces una gran ovación. Ni siendo presidente de los Estados Unidos de América o de toda Europa se recibiría una semejante. Entre la gente mis amigos pensarían, ¿pero qué estará haciendo Aida Etz? Más tarde comprendí que estaba equivocado y que los aplausos no iban dirigidos a mí. Mientras la gente seguía gritando, se produjo una llamada telefónica. Era el capitán Bess que llamaba a Le Bourget desde algún lugar diciendo, Limber está aquí, está descansando. No le decimos dónde, sería demasiado peligroso. Intentamos ver a Limber, pero no lo encontramos. Yo le pude filmar al día siguiente en la residencia del presidente de la República, en el Elíseo, donde estaba junto al embajador de Estados Unidos. A la mañana siguiente, Limber es el hombre más célebre del mundo. En el Elíseo, este joven norteamericano comienza de verdad una nueva vida. Dirá, si hubiera aterrizado en otro planeta, la sensación no habría sido más extraña. Los telegramas llegan a centenares de toda Europa. La recepción de la ciudad de París en el ayuntamiento será inolvidable. En los días siguientes será Bruselas y después Londres. Luego, por supuesto, Nueva York. Sin duda, jamás en la historia de los hombres y de la aviación, una hazaña ha suscitado tanto fervor popular. Había conquistado el Atlántico. Era una fecha para la historia.